La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos escuchan todos los martes por la Radio del Sur en nuestro programa Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro es un espacio en coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Aprovechamos la oportunidad para recordarles en nuestras redes sociales, por Instagram, @centro_S_Bolívar, por X, centro_S_Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.ve. Asimismo, para la Radio del Sur pueden seguirnos a través del Instagram, La Radio del Sur, y por la página web www.laradiodelsur.com.ve, por donde además pueden escuchar el programa en vivo todos los martes de 11 a 12. La Radio del Sur, aprovechamos para saludar a Nieves Valdés en la gerencia general, en la gerencia del programa Tamar Sánchez, a nuestro operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar en la producción general de este espacio, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción, Luxmar Aular, y quien les habla, Rosana Álvarez. Hoy Bolívar Nuestro, en su edición número 101, quiere dedicarlo a uno de las expresiones populares y artísticas más emotivas, en donde pues la historia también hace presencia, como es la muñequería. Para eso pues tenemos como invitada hoy a Yelitza López, quien además es juguetera, muñequera, y nos va a conversar un poco sobre esa figura de Bolívar en la juguetería tradicional venezolana, en la muñequería, y también, por supuesto, su experiencia en la elaboración de estas piezas, que son una contribución sin duda alguna para la identidad y para la construcción histórica en Venezuela. Bienvenida, Yelitza. Muchísimas gracias, un placer de verdad. Bueno, Yelitza, vamos a presentarla también porque además Yelitza, aparte de ser muñequera, tiene una trayectoria importante, ¿no? Yelitza nace en Caracas con un interés desde sus inicios por la manifestación artística, especialmente con inclinación hacia el arte popular venezolano y nuestroamericano. Yelitza es licenciada en Artes Plásticas, mención cerámica desde UNEARTE, y además es técnico medio en Artes Visuales, mención cerámica, egresada de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, ¿no? También, como decía hace unos minutos, es artesana y juguetera de oficio, pero también Yelitza es narradora oral escénica, es titiritera y es tallerista en el área de la elaboración de juguetes, en donde se reutilizan materiales de desechos cotidianos. Yelitza también ha participado en distintas convocatorias para la elaboración de piezas de artesanales, pero específicamente en el área textil. Yelitza, cuéntanos un poco cómo inicia tu interés por estas piezas o por la historia contada a través de estas piezas de artesanía. Bueno, en principio tengo que darle el crédito a mi abuela. Mi abuela es costurera, fue costurera. Entonces, mi mundo de la infancia está rodeado por las telas, por los hilos. Esos fueron mis juegos de la infancia. Entonces, como siempre se dice que el artista siempre busca recrear ese momento de la felicidad plena que es la infancia. Entonces, yo me fui después de estudiar muchísimo artes plásticas, yo me fui hacia el lugar feliz que fue la infancia, y es el espacio con mi abuela, pues. Claro, porque además tú también eres ceramista, pero te especializaste más que todo en la muñequería. En la muñequería, sí, y en el juguete tradicional. O sea, la muñeca de trapo es un juguete tradicional, uno de los más importantes en la actualidad, porque de hecho está reconocido a partir del 2023, si no me equivoco, los saberes y técnicas de la muñequería tradicional fueron reconocidos como un bien cultural por el Instituto de Patrimonio. Okay. Entonces, eso es un logro muy importante para un juguete. Claro. Y también tenemos un día nacional, que es el 2 de febrero. Desde el año pasado, el 2 de febrero, fue declarado el Día Nacional de la Muñeca de Trapo. Y eso es un hito, es algo muy importante, pues. Claro. Sí. ¿Tú quieres preguntar algo, Marian? ¿O no? Sí, en este programa de hoy, donde nosotras queremos visibilizar la figura de Bolívar en la juguetería tradicional venezolana,
Bueno, en primer lugar, como Yeli nos viene contando sobre su experiencia y sobre sus inicios, quisiera saber cuál ha sido como tu experiencia muy personal y en qué contexto cultural has desarrollado este oficio. El oficio de la muñequería, bueno, en todos los espacios del arte popular, o sea que está muy vinculada. Gracias a ciertas iniciativas de organización entre las muñequeras, hemos podido conocernos a nivel nacional, muchas muñequeras. Entonces es ver el trabajo de Mérida, de Trujillo, de Lara. Lara es muy importante en su riqueza cultural, en su música, en la muñequería, en muchas cosas, pues en el trabajo en la madera. La artesanía venezolana, bueno, increíblemente rica, no increíble, es particularmente rica. Y bueno, o sea, en ese viaje a través de Venezuela, muchas veces nos hemos encontrado con la figura de Bolívar, porque es una constante. Su cumpleaños se celebra, que también es mi cumpleaños. Además, imagínate, 24 de julio. El 24 de julio celebramos el cumpleaños de Bolívar, hacemos a Bolívar, así como los personajes emblemáticos son muy representados. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esas figuras históricas en la muñequería de trapo propiamente? Claro, es algo que está muchísimo antes que yo. O sea, esto es una tradición que viene de las abuelas de las abuelas de las abuelas. O sea, es una tradición muy larga. En el arte popular, Bolívar es muy representado. Lo tenemos en talla, lo tenemos en la pintura popular, o sea, y no escapa de la muñequería. O sea, es un personaje que mueve muchos afectos, y el artesano se mueve mucho por el afecto. Y Bolívar es muy querido, pues. Claro, fíjate, es interesante, Yeli, porque la historia es una materia que alimenta muchas cosas. Alimenta la literatura, alimenta el cine, alimenta la poesía, la muñequería, ¿no? Es lo que estás comentándonos aquí, ¿no? Definitivamente hay otras formas de contar historias, que no es simplemente, digamos, el texto escrito o un ensayo histórico, como tradicionalmente hemos considerado. ¿Cómo cuenta una muñequera la historia de Bolívar a través de la muñequería? Bueno, la contamos en principio conectando con un aspecto de cualquiera de los aspectos de Bolívar. Bolívar es un hombre muy, muy rico. Sí. Entonces, rico en el sentido de esa riqueza cultural que tiene él como ser humano. Sí, sí, total. Entonces, tiene mucha historia, Bolívar. Tiene mucha historia y también tiene mucho afecto, sí. Que eso es algo muy importante. O sea, es no olvidar el asunto del afecto, el afecto que tiene Bolívar por Manuela, el afecto que tiene por Sucre, el afecto que tiene por su patria. Entonces, por Hipólita. Por Hipólita, claro, exacto. Y es alguien que está constantemente declarando su amor. Entonces es como, bueno, ¿desde dónde me pongo yo a representar a Bolívar? Yo lo puedo poner como el hombre que es un guerrero, lo puedo poner como el hijo de la negra, o sea, y que lo resalta y lo dice constantemente, como que valora la leche que salió de ese seno y lo dice. Entonces, dependiendo de cómo, del lugar donde yo me ponga, lo represento. Claro. O sea, puedo pasar la vida retratando a Bolívar. Claro, qué interesante, qué bonito. Sí, porque además es ese Bolívar, como bien lo señalas, ¿no? Es como la muñequería, porque además el muñeco es un objeto de afecto, ¿no? O sea, el niño, exactamente, el niño cuando va a dormir abraza a su muñeco, ¿no? La muñeca como expresión de un elemento lúdico de juego, pero también de relación cercana, exactamente, ¿no? En ese sentido, digamos que pareciera que tomar a Bolívar desde los afectos nos acerca muchísimo más desde un objeto. Ya no es solamente que estamos leyendo una biografía o que lo estamos viendo en un cuadro solemne, sino que ya lo tocamos, o sea, ya lo hacemos como parte de nosotros. Creo que nos tenemos que ir a un corte. Vamos a ir ahorita a nuestro primer tema musical, pero un poco
en este tema, o en la línea de este tema que tú planteas, Rosana, yo quería preguntarle, y la dejo en el aire para cuando regresemos del corte musical, quería preguntarle a Yelitza, ¿por qué es importante representar a Bolívar en este formato específico? ¿Qué ofrece la muñeca que no ofrece el libro, el texto, el documento, el cómic, la película? O sea, otras plataformas, otras formas. Pero eso nos lo vas a responder al regreso de nuestro corte musical. Estamos de vuelta hoy en Bolívar Nuestro, en nuestra edición número 101. Hoy estamos conversando con Yelitza López, muñequera. Estamos hablando de esa expresión en la muñequería tradicional de Bolívar, ¿no? Y de cómo la historia ha servido también como fuente de inspiración para distintas expresiones artísticas, en este caso, la muñequería tradicional. Yelitza nos ha estado conversando sobre, bueno, lo que la inspiró desde el punto de vista personal a atender a la historia y a la imagen de Bolívar y a nuestra identidad venezolana, pues, como parte de sus temáticas en su trabajo. Y bueno, también conversándonos un poco sobre cuáles son esos momentos o esos temas que inspiran a la muñequería tradicional a contar la historia de Bolívar. Marian dejó una preguntita al aire. Marian, recuérdanos la preguntita para Yeli. ¿Por qué es importante representar a Bolívar en este formato, Yeli? O sea, por sobre un montón de plataformas que hay, por sobre el texto, o no por sobre, sino en compañía, quizás, complementando el cómic, la película. ¿Por qué es importante hacerlo en este arte tan hermoso? Ok, yo diría que es una preguntaza, no es una preguntita, es una preguntaza. Estamos hablando de, en mi caso, yo trabajo para niños, o sea, es para niños y me encanta trabajar la primera infancia. ¿Por qué? Porque es el momento de 0 a 7 años, es el momento en que el niño desarrolla como la personalidad, el afecto, la identidad. Entonces es el momento justo para empezar a hablar de la historia y de la identidad nacional. Por eso digo que bueno, que es tremenda pregunta. ¿Por qué hacerlo en este formato? Porque en ese momento el niño o sea, su cerebro no se trata de lo conceptual. El mundo del niño es el afecto y es el cuerpo. Y por eso es que es importante la muñeca de trapo, porque ese es el mundo del niño. Lo que yo amo, lo que me ama y lo que tengo cerca. Ese tocar, ¿no? Exacto. Es el mundo del afecto en ese momento. Entonces, bueno, es importante por eso, para generarle ese apego, esa que esté bien marcado en la psique, pues. Uh-huh, claro. Sí, tú has participado, Yeli, en varios espacios en donde has expuesto tus piezas. Además que tienes unas piezas que no son solamente el muñeco, sino que también has hecho... no sé cómo llamar esa pieza. Por ejemplo, la de la batalla de Carabobo. Cuéntanos un poco de ese proceso de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo fue por... Perdón, yo quiero interrumpir porque ella está hablando de un proceso con los niños y yo tenía una pregunta en mente. ¿Cuál ha sido la reacción más memorable que has tenido? O sea, que un niño ha tenido frente a la pieza, narración oral con tus piezas, etcétera, etcétera. Y después nos cuentas sobre la batalla. Mira, yo he tenido experiencias muy, muy conmovedoras con niños. Y lo que más me ha marcado a mí es cuando un niño te ve los ojos y te dice gracias por tu tiempo, gracias por lo que dijiste o me gustó. Es algo que mueve mucho. Primero porque, bueno, estamos en una dinámica donde nos atropellamos y los niños son muy precisos en ese asunto. Y bueno, te dan las gracias, pero muy sentidamente y es hermoso. Claro, sí. Es la expresión más sincera y más honesta que puede tener un ser, definitivamente agradecer. Sí. Cuéntanos ese proceso de la batalla de Carabobo, cómo es armar esa... Porque es todo un relato. Es todo un relato. Eso fue para una convocatoria hecha por Misión Cultura para celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Uh-huh. Entonces, bueno...
fue una investigación grande, importante, a través de la pintura de Tovar y los amigos historiadores. Y después, en algún punto, o sea, después de que estaba lista la pieza, fue que entró el Centro Simón Bolívar con el taller de Flora, que fue que yo le hice a la pieza, le hice toda la narración. Entonces ahora yo saco la pieza y la cuento. Y ha sido, bueno, una experiencia hermosísima. O sea, tú cuentas la batalla con la pieza completa. Con la pieza, Sí, o sea, yo... ¿Qué hiciste? Como una especie... A ver, les recuerdo, nosotros en el Centro de Estudios Simón Bolívar hicimos un taller, Bolívar contado por todas, se llamaba, pero en realidad era como un juego de palabras para decir contada por todas las personas. Okay. Yeli participó en ese taller e hizo como una especie de teatrino que era el fondo para ir... incorporando las figuras, ¿no? O sea, la pieza estaba hecha, y yo lo que hice con Flora fue generarle el texto a la pieza. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mí. Sí, claro, estás integrando dos de mis fortalezas, pasiones. de tus... Exactamente. Claro, porque además eres cuentacuento, Yelitza. O sea, narradora oral. Narradora oral y cuentacuento también, y cachera también. Y lo que tú quieras. Chismosa. Sí, claro. Sí, porque es interesante, fíjate, y definitivamente conmovedor, porque la historia tiene una mala fama, entre muchos, lamentablemente, de aburrida, de pesada, etcétera, ¿no? Pero vemos que a través de estas expresiones, y en este caso Yelitza dirige sus piezas hacia niños, ¿no? Pero también es algo que consumen los adultos, ¿no? Es decir, contar la historia desde otra perspectiva que además te conecte con eso, con lo afectivo, que además tengas un objeto mediante el cual puedas tener cercanía física, definitivamente es un proceso que en términos psicológicos genera otra respuesta, ¿no? Así es. Sí. Bueno, imagínate, es un tema muy delicado para tratar con niños en primera infancia, que es la guerra. O sea, claro. cómo tú introduces ese tema, y también la muerte, sí. porque en la narración que yo hice estoy contando el encuentro de Bolívar con Nevado y cómo Nevado se pasa la historia, según como cuenta la leyenda, en la batalla de Carabobo. Entonces es hacerlo de una manera que se sienta, pero que no sea desde la tristeza, sino desde darle el valor a quien lo tiene. O sea, como que llegó, pasó y se elevó la energía gracias a la presencia de estos seres, pues. Sí, bueno, imagínate, tiene que ver incluso con una manera de ver el mundo, ¿no? O sea, que no es precisamente eso, como lo acabas de decir, no es la guerra, la muerte, que es a lo que nos tienen acostumbrados los relatos históricos, ¿no? Es ver entonces la cosa desde una perspectiva incluso hasta más poética, muchísimo más sublime, ¿no? Y tú hablabas, Yeli, y esto es interesante porque a veces solemos creer que los artistas solamente interpretan, ¿no? Que ellos se inspiran y de repente inventan una cosa allí. Tú acabas de mencionar que esa pieza de la batalla de Carabobo llevó previamente un proceso de investigación. Sí. Cuéntanos brevemente cómo es ese proceso, cómo te documentas para poder... Es algo que lo he visto yo muchísimo en las muñequeras. Las muñequeras son unas investigadoras y hacen una investigación bastante profunda. O sea, uno pensaría que, bueno, que haces un muñeco y le pones... No. Ajá. O sea, se documentan muchísimo, nos documentamos muchísimo. Leemos lo que sea, leemos, escuchamos, todo lo que podamos... tomar para el trabajo, porque cada detalle es importante y el detalle es lo que hace que una pieza impacte o que una pieza llegue a donde tenga que llegar. Claro. Entonces es leer muchísimo. Cumpla su función. Exactamente. Sí, exactamente. Es leer, es entrevistar, es preguntar, es ver, porque además hay muchos relatos de un mismo hecho histórico, hay infinidad de relatos. Exactamente. Entonces ahí también toca un poco como elegir con cuál versión nos quedamos. Sí, toca leerlo todo y quedarte con el que resuene. Es así. Qué bonito. Sí, claro, con la decisión propia como artista, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, vamos entonces a nuestro primer corte, Bolívar Nuestro, hoy conversando con la muñequera Yelitza López y hablando un poco sobre esa forma también de narrar la vida del libertador, que es a través de esta expresión cultural tan hermosa como es la muñequería. Vamos al corte y regresamos.
No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Estamos de vuelta hoy en Bolívar Nuestro, dedicados a la muñequería. Y para ello tenemos a Yelitza López, que nos ha estado conversando un poco sobre su trabajo y sobre la importancia de esta expresión artística y cultural, para poner en valor la memoria del Libertador. Hablábamos fuera del aire sobre que es justamente uno de los logros o de las visiones que ha tratado de posicionar el Centro de Estudios Simón Bolívar, es justamente sacar a Bolívar de ese espacio eminentemente, vamos a decir, histórico, y ponerlo en un espacio más bien de patrimonio. Y en esa medida, retomo lo que decía Yelitza en el segmento pasado, Bolívar se vuelve mucho más rico, Bolívar se vuelve mucho más adaptable o aprovechable, por decirlo de alguna manera, en distintos aspectos de la vida, ¿no? De la cotidianidad. Entonces lo vemos en la arquitectura, lo vemos en la estatuaria, lo vemos en la pintura, lo vemos en la muñequería, que es un poco lo que estamos conversando hoy, lo vemos incluso en la toponimia, ¿no? Cómo nombramos espacios de nuestro país y de nuestras ciudades con Bolívar, ¿no? Con Simón Bolívar, con el Libertador. Entonces, esa dimensión que de alguna manera el Centro de Estudios Simón Bolívar ha buscado, potenciar, sin duda alguna, ha revalorizado muchísimo la presencia de Bolívar en el discurso nacional, ¿no? En el discurso popular y en el discurso cultural. Y por eso hoy la presencia de Yelitza en el programa es particularmente valiosa, ¿no? Yelitza nos hablaba de, cómo es el proceso de una muñequera para reconstruir la historia a partir de sus piezas, ¿no? Tú nos comentabas que, son unas grandes investigadoras. Sí. Están constantemente leyendo, preguntando, entrevistando. El tema de la cultura oral, Yeli, que, digamos, no es lo mismo leer Venezuela Heroica, esa obra de Eduardo Blanco, en donde este autor escribe de manera muy romántica varios episodios del proceso de independencia, o de repente una biografía de Bolívar, una de esas biografías conocidísimas del Libertador. Aparte de esas lecturas, ustedes también hablan con la gente, cómo se ve Bolívar en la gente y cómo ese Bolívar que se recoge en la gente es representado por la muñequería. Convérsanos un poco sobre eso. Claro, en principio, hablo por mí, por muchas de las compañeras muñequeras, leer a Bolívar, leer las cartas de Bolívar. Leerlo directamente a él. Leerlo directamente a él, porque nosotros estamos intentando representarlo a él, no la visión de otra persona. Excelente, claro. Es leerlo a él, leer las cartas de Bolívar es lo más hermoso. O sea. Y las cartas que le manda Manuela, por Dios. Sí, o a Sucre. Sí, es muy romántico. Las proclamas, pero incluso para verlo en su integralidad, el decreto de guerra-muerte, o sea, todas esas cosas que... O Mi delirio en el Chimborazo, que es una pieza magistral y es hermosísima, es muy poeta. Sí. Entonces, sí, total. Claro, esa es una de las piezas que más me gustan a mí de Bolívar. Entonces, es leerlo a él en realidad. Y Bolívar está muy marcado, como te decía, o sea, hay para verlo desde muchos ángulos. Sí. Entonces, cada persona que te hable de Bolívar te va a dar su visión muy particular y muy desde el afecto. Entonces, hay que escucharlo y también leerlo. Claro. Yeli, tú escribes. Sí. He tenido la oportunidad de leer hermosos relatos tuyos históricos. Siempre estoy recomendándote que publiques, pero tú no me haces caso. Pero bueno. Ya va a caer en mis manos. Ese proceso creativo, ese matrimonio que tú estableces entre ese texto poético, histórico, bien documentado, y esa pieza, ese momento en el que unes esos dos lenguajes. Cuéntanos un poco de ese recorrido creativo, ¿no? Es que, la inspiración es como un poco compleja de ponerla en palabras, o sea, es como llenarte de los materiales, llenarte de las palabras y y en algún momento hacer que salgan y darle todos esos detalles y imprimir todo ese afecto. Y sobre todo el propósito que tú lo has mencionado a lo largo del programa, que es justamente eso, ¿no? Despertar ese afecto y tener a ese Bolívar cada vez más cercano a través de estas piezas de muñequería.
Ajá, Yeli. Y por ejemplo, cuando tú vas a hacer alguna de tus piezas, ¿qué materiales tradicionales venezolanos utilizas? Por ejemplo, para crear la figura de Bolívar o de otros personajes históricos como Negra Hipólita, o sea, los que lo acompañaron. ¿Has tenido alguna vez que adaptar como las técnicas que utilizas para poder hacer a estos personajes? Sí, yo por mi formación, que yo soy, yo estudié artes plásticas, o sea, yo tengo un bagaje de técnicas que vienen más de la academia, propiamente hablando, que del arte popular. Pero me gusta tanto el arte popular y, bueno, la muñequería tradicional, que fui soltando muchas cosas para adentrarme en ese mundo, que también es muy rico. La muñeca tradicional es la muñeca de la gente del pueblo, prácticamente sin recursos. Ese es el origen de la muñeca de trapo. Los materiales que se utilizan son lo que hay en las casas normalmente. Y eso es lo que, o sea, es reutilizar lo que ya existe. A mí me gusta muchísimo trabajar con materiales reutilizados. Creo que eso también es muy poético, porque es darle una segunda vida que la eleva. Entonces, me gusta eso, me gusta muchísimo no tener que comprar las cosas para generar arte. O sea, eso me encanta. Eso es un discurso también. Lo es. Es un discurso poético de la resurrección, la reencarnación. Qué bonito, qué chévere. Y en cuanto a las técnicas, ¿has tenido que hacer algo para poder representar a Bolívar? ¿Cómo así? ¿Cómo sería? No sé, tú normalmente, haces un tipo de zurcido, qué sé yo, pintas los ojos de una manera, pero con Bolívar tú tuviste que hacer algo distinto. Algo especial. Algo especial. Dedicarle más tiempo que a cualquier otro ser. Eso es lo que he hecho yo con Bolívar en la vida, pues, en la vida por muchas cosas, porque hay muchas cosas que nos conectan, ¿no? Claro. Entonces es como generarle unas piezas que de repente las otras no tenían texto, pero sí tiene que tenerlo. Claro. Esa era mi siguiente pregunta, perdón, Rosanita. No, adelante. ¿Cómo crees que la figura de Bolívar representada como muñeco se integra o difiere de la muñeca de trapo tradicional? Porque no es cualquier ser humano para mí. O sea, Bolívar no es cualquier ser humano. Es como algo que va más allá. Entonces es como no hacer un objeto por el simple objeto, sino darle el valor que merece. Entonces, bueno, dedicarle su puesto, exaltarlo. Claro. ¿Tienes algún tipo de ritual? Tú sabes que los artistas, claro, o sea, de repente tú te sientas a escribir algo y pones una música específica, o sea, creas como un ambiente que te conecta con este proceso creativo que nos vienes conversando. ¿Tienes alguna suerte de ritual? Mi ritual siempre tiene mucho que ver con el silencio y con el retraimiento. Okay. O sea, mucho tiene que ver con poder hacer silencio yo y escuchar la pieza. Todas las muñequeras, no hay una que te vaya a decir que esto es una locura. Hablan. Las muñecas de trapo hablan. Entonces, ¿cómo así, Yelitza? ¿Cómo así? Explícanos un poco. Hablan, o sea, son seres que tienen su propia vida. Entonces, para escuchar un ser tan sutil hay que hacer mucho silencio. Claro, qué hermoso, qué hermosura. Sí, definitivamente. Es que el mundo, ¿ves? Por eso es que la historia no se puede quedar solamente en el libro y ya. O sea, hay otras formas definitivamente. Sí, hay otras formas definitivamente que convocan
los sentidos, que convocan las emociones, que no son solamente experiencias racionales, que son experiencias que van mucho más allá y que en definitiva forman, bueno, el espíritu y nos unen, ¿no? A todos los seres, a todos los venezolanos, en este caso, nos unen en Bolívar. Vamos a un nuevo corte musical. Creo que ahorita vamos a escuchar una canción que viene es muy apropiada para este tema, y fue además una recomendación de la misma Yelitza. Vamos a escuchar Zobeida, la muñequera, de nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. Estamos de vuelta en Bolívar Nuestro. Estábamos escuchando a Alí Primera con su canción Zobeida, la muñequera, justamente porque hoy estamos dedicando nuestro programa a Bolívar en la muñequería tradicional. Y tenemos como invitada, hemos estado conversando hoy con Yelitza López, que es muñequera, además cuenta cuentos, y bueno, hoy nos ha hecho un hermoso recorrido por ese proceso creativo que tiene a Bolívar como centro, ¿no?, en la muñequería. Yeli, hablábamos en el segmento pasado de que tú también escribes, y bueno, me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan un pedacito de eso que escribes inspirada en Bolívar, ¿no? Y es parte también de tu pieza de Carabobo, de esa representación que hizo Yelitza sobre la batalla de Carabobo, en una pieza hermosísima, que los invitamos a seguirnos por nuestras redes para que vean el registro fotográfico que vamos a hacer de esta pieza y conozcan un poco de lo que estamos hablando. Pueden seguirnos en Instagram a través de @centropiso_sbolívar y bueno, enterarse un poco de algunas cositas que no se ven por radio, pero que las van a poder ver en nuestras redes sociales. Adelante, Yeli, compártenos ese texto que tienes allí tan hermoso. Bueno, este es hablando un poco de Bolívar y Nevado, ¿no? Uh-huh. Entonces dice así: cuentan los originarios de la América, que es nuestra América, que todo animal que pise, nade o repte por la tierra tiene un mensaje para compartir. Las aves nos enseñan a vivir con pies ligeros y alzar el vuelo ante la menor señal de peligro. Los perros vienen a contarnos sobre el amor incondicional. Y sin importar quién eres o qué tienes, siempre están dispuestos a hacer que cada encuentro sea una fiesta de alegría. Son entrañables compañeros, capaces incluso de arriesgar la vida por su humano. Y el humano está en la tierra para hacer que se manifieste el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La capacidad de hacer que su voluntad se haga presencia y cambie la realidad. Por toda nuestra América han surgido humanos que han cambiado el curso de la historia. Y Bolívar es uno de los nuestros. Bolívar fue un caminante, un pensador. Bolívar fue un libertador y un hombre de bonitas y profundas amistades. Recorrió largos caminos y libró muchas batallas en compañía de Palomo, un caballo grande y fuerte, blanquito como la leche. Cuenta la leyenda que en 1813, por allá en tierras andinas, Bolívar hizo un nuevo amigo, Nevado, un perro mucuchíes negro e imponente como las montañas del páramo cuando cae la noche, que tenía las orejas, el lomo y la cola blancos como la nieve, y de allí es que vino su nombre, Nevado. Ay, qué bello. Un aplauso, vale. Bellísimo, de verdad que sí. Es hermoso porque es lo que hemos estado conversando, ¿no? Bolívar trasciende esa dimensión, digamos, eminentemente historiográfica, que además aquí quiero rescatar algo que comentabas, Yelitza, que tiene que ver con qué es lo que lee la muñequera para representar a Bolívar, y tú nos decías que es leer al propio Bolívar, o sea, no tanto leer lo que han escrito de él o lo que otros han interpretado que es Bolívar, sino acercarte directamente al libertador, ¿no? Cuéntame. No, yo quería preguntarle, tú sabes que yo soy aquí la preguntona. Exacto, ese es tu rol. ¿Qué opinas, Yelitza, como artista y que ha dedicado su vida al arte popular? ¿Qué opinas sobre el rol del arte popular en la construcción de la identidad y la memoria histórica de Venezuela? Opino que ahí está todo. O sea, opino que ahí está reflejado el espíritu, la voluntad del pueblo, los poderes creadores. Y es algo que está en constante movimiento y tiene ese espíritu mismo de Bolívar, del amor profundo por el lugar.
donde estamos, pues. Sí, es como, bueno, dice también tu reseña que parte de tu fuente o de los temas que también buscas transmitir tienen que ver con la cosmogonía, ¿no? Que es como la formación de un modo de pensar, de una manera de existir, ¿no? Y esa presencia de Bolívar en la venezolanidad es fundamental, ¿no? Es como como diría nuestro profesor Pedro Calzadilla, es la nuez de la memoria nacional. Es allí donde nace gran parte de lo que de lo que entendemos que es ser venezolano. Para mí, ustedes, la muñequera, el artista en general, es un constructor de discursos y es un constructor de memoria. Es un constructor de mensajes, y ustedes a través de esas piezas pues transmiten no solo lo que ustedes piensan, sino también lo que hemos ido construyendo de generación en generación, ¿no? Yeli, tú hablabas también de esa relación con tu abuela, de ese vínculo personal que estableces y desde donde nace tu interés hacia la muñequería. ¿En qué momento decides contar la historia de Venezuela a partir de la muñequería? O sea, viniendo además de una formación académica, como lo acabas de decir, ¿cómo se divorcia un artista? Porque, bueno, los que saben cómo es el tema académico-artístico saben que es un proceso complejo. Divorciarse de esa forma académica de concebir el arte para casarse con una forma mucho más democrática y popular. Es que en mi caso yo vengo de una familia de cultores. Yo no tuve que divorciarme de nada. O sea, yo nunca me casé con la academia en el sentido estricto. O sea, yo nunca me he casado con esa manera de ver el mundo porque mis raíces son muy fuertes en la tradición venezolana. O sea, mi familia son cultores que se dedican a la música. Entonces, Bolívar está ahí también en la parranda. O sea, Bolívar está. Entonces, yo no tuve que hacer ese divorcio como tal. O sea, uno desconecta las clases y la academia y te vas a la casa, donde está la vida. Entonces, yo no tuve que hacer eso. Donde eres de verdad. Sí, donde eres sin máscara, donde eres tú. Sí. Y en mi caso, mis raíces son muy fuertes en la venezolanidad, pues. Ciertamente. Bueno, Yeli, ya estamos finalizando el programa. Me gustaría que quizá dieras un mensaje a quienes estén interesados en la historia y no estén tan convencidos de agarrar un libraco, sepan que la muñequería venezolana tiene algo que ofrecerles. Sepas que en la muñequería venezolana también hay un discurso y también hay una manera de llegar a Bolívar. ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan? ¿Cómo los invitarías a la muñequería? Yo invitaría a todos los que nos escuchan a que le hablen a las infancias que tienen cerca y a que les compartan este tipo de cosas. Porque, bueno, es el discurso que manejamos las personas que creemos en el arte popular, que tiene que llegar a los niños, tiene que llegar a donde realmente es necesario. A tierra fértil. Exacto. Es como, bueno, invitarlos a que pongan el muñeco de Bolívar en las manos de sus niños y de los que tienen cerca. Tus redes sociales, Yeli, para que te sigan y vean tu trabajo. Mi red social por Instagram es @taller de tía Jay. @taller de tía Jay. Jay así, Yei. Jay, @taller de tía Jay, para que conozcan el hermoso trabajo de Yelitza y tengan pues una idea mucho más cercana de lo que es la muñequería y de cómo pues hacerlo más cercano a nuestros niños. Hasta aquí nuestro Bolívar nuestro de hoy, dedicado a la muñequería, con Yelitza López, con Ali Primera y con Sandino. También estuvimos escuchando a Sandino, a los primeras. Estuvimos en familia. Nos quedó en el tintero la anécdota. Las máscaras del colibrí del chiquero son hechas por Yelitza López Laya, por favor. Eso es cierto, ¿verdad? Que habíamos dejado la cosa en el aire y no lo habíamos dicho. Sí, Yelitza no solamente se dedica a la muñequería, sino que también, ¿cómo se llama ese arte de las máscaras, Yeli? Bueno, es arte textil. Arte textil, claro. Excelente. Hoy aprendiendo un poco más de arte con Yelitza López. Bueno, les agradecemos a todos nuestros oyentes por seguirnos una vez más a través de la Radio del Sur. Les recordamos nuestras redes sociales, @Centro Piso S Bolívar, por Instagram, por X, Centro Piso S Bolívar, y nuestra página web www.simonbolivar.com.be para la Radio del Sur, por Instagram la Radio del Sur, y la página web de la Radio del Sur, que es laradioDelSur.com.be.
Bueno, un placer haberlos acompañado en otra entrega de Bolívar Nuestro y quedamos entonces pendientes para escucharnos el próximo martes. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.